En sistemática molecular es como la parte medular, ajá, del método. Así como en morfología, la parte modular o medular, más bien medular, es la codificación, es decir, el establecimiento de las hipótesis de homología y el establecimiento de los estados de carácter, con la polarización de los caracteres, a través de alguna técnica, ya sea grupo externo, ya sea ontogenia, etcétera. En sistemática molecular es bien importante hacer un alineamiento. Bueno, vamos a empezar, fíjense. Nosotros trabajamos, ¿sí se ve la diapositiva? Sí se ve, gracias. Ah, muy bien, gracias. Bueno, nosotros lo que utilizamos obviamente en sistemática molecular son justamente las, los ácidos nucleicos. Ajá, eso es lo que nosotros utilizamos. ¿Qué es la sistemática molecular? Bueno, es justamente el estudio de las relaciones evolutivas. Ahora vamos a buscar y vamos a reconstruir las relaciones evolutivas de los organismos, ahora no utilizando características morfológicas, sino ahora utilizando datos moleculares. Vamos a utilizar secuencias de ADN, vamos a utilizar proteínas y vamos a poder estudiar las inserciones, las deleciones, los elementos transponibles que pueden hacer diferentes una secuencia de otra. ¿Verdad? Entonces, en sistemática molecular es justamente lo que se hace con morfología, pero ahora con datos moleculares. Solamente para recordar, nosotros tenemos diferentes tipos de datos que podemos utilizar para la reconstrucción de estas relaciones evolutivas. Nosotros vamos a poder utilizar proteínas, vamos a poder obviamente utilizar los aminoácidos y todo eso, fíjense, lo vamos a utilizar estableciendo o obteniendo las secuencias. Después vamos a tener una sesión y les voy a dar una lectura sobre la historia de las secuencias, pero yo creo que eso ya lo saben. ¿Cuántos métodos para obtener secuencias de ADN conocen ustedes o vieron en sus clases? ¿Cuántos métodos vieron? La de En molecular. electroforesis. Ajá, la electroforesis, muy bien. ¿Qué otro? Ese es como uno de los primeros que surgieron. Creo que PCR. No. Exacto, perfecto, Leslie, los PCRs. Y bueno, entonces, fíjense, nosotros en sistemática molecular vamos a utilizar los nucleótidos, que ustedes ya saben que es la unidad estructural de los ácidos nucleicos, ya saben que tiene una base nitrogenada, un carbohidrato y un ácido fosfórico. Obviamente también para los análisis vamos a estar utilizando los aminoácidos, que son ácidos orgánicos, y entonces nosotros vamos a poder, a través de obtener las secuencias, poder identificar estos aminoácidos. Eso es lo que vamos a obtener en nuestras secuencias. En sistemática molecular nosotros vamos a utilizar métodos para obtener estas secuencias de fragmentos de ADN. Una secuencia, por lo tanto, es una serie de elementos que están encadenados uno detrás de otro y entonces vamos a tener una secuencia ya sea de nucleótidos, una secuencia de aminoácidos. Y entonces, esto sería como lo que nosotros obtenemos en sistemática molecular. Nosotros, esto es lo que nos interesa, estas secuencias, ¿no? Estos pares de bases, estas bases son las que nos interesan. Son como nuestros caracteres. Nosotros vamos a utilizar secuencias de nucleótidos
que obviamente es una sucesión de letras, ya bien saben, que van a representar la estructura primaria de esta molécula del ácido nucleico y son las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y timina. Vamos a tener las secuencias de ADN, que es una técnica molecular justamente para poder obtener ese orden de esos nucleótidos que van a estar componiendo un fragmento determinado de la cadena de ADN. Y también vamos a tener ciertas técnicas para obtener la secuencia de aminoácidos. También son técnicas moleculares para determinar el orden de los aminoácidos que van a estar constituyendo una proteína. Entonces, esto es con lo que nosotros trabajamos. Esto que ven aquí, esta posición, ¿no? Nosotros estamos estableciendo, los caracteres son estas letras, ¿no? Estas bases nitrogenadas. Y cuando coinciden, entonces estamos hablando de que son homólogas, ¿no? Las secuencias entonces de ADN, ustedes ya bien saben, definen la función, obviamente, de las proteínas en los seres vivos. Y en sistemática molecular vamos a utilizar las secuencias porque cuando tenemos secuencias que son similares, van a tender a expresarse para llevar a cabo funciones similares. Digamos que hay ciertas funciones de las proteínas que están codificadas en ellas. Y entonces se espera que si yo tengo una secuencia similar a otra, pues también tengan una función similar. Y entonces, bueno, las secuencias de un mismo gen en un conjunto de especies, ese sí es bien importante, fíjense. Nosotros trabajamos con secuencias. Y entonces, si yo tengo secuencias de un mismo gen, de un grupo de especies que yo estoy estudiando, y estas secuencias son distintas o están más alejadas, entonces eso me está hablando de que no provienen de un ancestro común y entonces estamos hablando de especies separadas. Fíjense que en sistemática ya estamos hablando del establecimiento de homología. Al igual que en la morfología, en sistemática molecular establecemos homologías y siempre recurrimos a la similitud, siempre. Después se somete a prueba esa similitud. Así como en la morfología, nosotros tenemos nuestras unidades de estudio y buscamos aquellas características similares e hipotetizamos que son homólogas porque provienen de un ancestro común. Lo mismo sucede con los datos moleculares. Comparamos secuencias y aquellos fragmentos similares, entonces hipotetizamos que son homólogos. Entonces, ¿qué es una homología dentro de la sistemática molecular? Bueno, una homología es cuando tenemos dos secuencias, y esas secuencias tienen una alta similitud. Si eso sucede, entonces podemos hipotetizar que son homólogas, es decir, que provienen de una secuencia ancestral común o de un ancestro común. En sistemática molecular, a partir de la similitud de secuencias, inferimos la homología. Similitud entre secuencias de ADN. Entonces, nosotros utilizamos diferentes métodos. Por ejemplo, utilizamos el PCR para hacer secuencias de ciertos fragmentos. Imagínense que estamos secuenciando el mismo fragmento en 5 especies. Y entonces obtenemos las secuencias, es decir, esta secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Y una vez que yo tengo esas secuencias, como estoy buscando sitios similares para poder detectar sitios homólogos, tengo que llevar a cabo una técnica que en sistemática se conoce como alineación. La alineación es una técnica que me va a permitir encontrar las similitudes, pero también los cambios que han sucedido en las secuencias a lo largo de la evolución de los linajes. Por lo tanto, la alineación me sirve, por un lado,
para asegurarme que dos secuencias son similares, poder cuantificar esa similitud y poder encontrar posiciones homólogas en la secuencia. ¿Por qué estoy buscando posiciones homólogas o similitudes? Porque en sistemática molecular una de las premisas es que si yo tengo secuencias similares, entonces son secuencias homólogas. Provienen de un ancestro común, provienen de una secuencia ancestral común. Hasta aquí tenemos claro cómo se establecen las homologías de sistemática molecular, ¿o tienen alguna duda? De mi parte, todo bien, gracias. Bien, Eric. Todo bien, dice. Yo nada más tengo una duda de si hay algún porcentaje mínimo para que se tomen en cuenta ya como similares. Muy bien, esa es una pregunta bien interesante, Eric. Ahorita lo vamos a ver, excelente pregunta. Sí hay, y de hecho los programas de computación que te hacen los alineamientos calculan la probabilidad. Y entonces con base en eso te dicen, pues sí, este sí puede ser un sitio homólogo, ¿no? Sí, efectivamente. Bien, Eric. Bueno, entonces fíjense. Gracias. Sí, Eric, ahorita lo vemos. Bueno, lo vamos a ver en este módulo. Buena pregunta. Ustedes saben que obviamente a lo largo de la historia de los linajes, pues ha habido mutaciones, ¿no? Ha habido cambios en las secuencias genéticas, en estas secuencias de ADN a lo largo del tiempo. Y entonces, fíjense, aquí les muestro esta reconstrucción filogenética de la especie 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que aquí siguen estando nuestros ancestros. Acuérdense que los nodos siempre van a ser nuestros ancestros, siempre. Entonces, fíjense, esta es la secuencia ancestral de todo este clado. Aquí lo tenemos, adenina, timina, citosina, timina, citosina, timina, adenina, guanina, timina, adenina y citosina. Y entonces, fíjense que aquí hubo un proceso aquí está el ancestro, ¿ya vieron? Y hubo un cambio, ¿ya vieron? Hubo una mutación. Esta citosina mutó, hubo lo que se conoce en sistemática molecular como una sustitución de una citosina por una guanina. Y entonces, esta sería la secuencia del ancestro número 2, que fue el que dio origen a la especie 1 y a la especie 2. Si se fijan, la especie 2 mantiene la secuencia similar o casi idéntica al ancestro 1. Pero la especie 2 hubo otra sustitución aquí. Ahí hubo otra sustitución de una timina, se cambió por una guanina. Y entonces vean, nos dice aquí, la acumulación de mutaciones en el ADN a lo largo del tiempo es la causa de que las secuencias de un mismo gen en dos especies distintas no sean idénticas. Aquí ya tenemos, esto es lo que nosotros vemos, la especie 1 y la especie 2, y entonces la especie 2 se diferencia de la 1 justamente porque aquí hubo una sustitución de una guanina por una timina. Si nosotros analizamos el otro clado, aquí está nuestro ancestro, este es el ancestro, la otra secuencia ancestral, 1, 2, 3, y entonces acá fíjense, aquí en realidad lo que hubo fue una sustitución de esta guanina por una adenina, ¿ya vieron? Este fragmento se mantiene igual que el ancestro, pero acá hubo una sustitución. ¿Qué pasa? En la especie 4 se parece mucho al ancestro, pero acá en la especie 3 hubo una segunda sustitución. ¿Ya vieron? Acá, esta. Y entonces, pues obviamente es diferente la especie 3 de la especie 4. Entonces, conforme más tiempo pase, con respecto al ancestro común más reciente, pues más diferentes serán
¿no? El primer ancestro, perdón, no el más reciente. Pues obviamente nuestras secuencias cada vez se hacen más diferentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se están dando sustituciones, inserciones y deleciones. Y justamente en sistemática molecular lo que intentamos es detectar esas diferencias, esas sustituciones, esas inserciones, esas deleciones, para poder establecer las relaciones filogenéticas. De las mutaciones, solo para que ustedes se acuerden, y ahorita lo puedan entender cuando ya veamos netamente lo de alineación, pues un tipo de mutación es justamente la que les mencioné y la que se vio en el ejemplo anterior, que es la sustitución. Aquí tenemos una secuencia original, y aquí tenemos una secuencia que ya mutó. Una sustitución justamente se refiere al reemplazo, se refiere al reemplazo de una base nitrogenada por otra. Entonces aquí tenemos, en la original es una adenina y en la que mutó es una guanina. También tenemos otro tipo de mutaciones, en la inserción, ¿no? Entonces vean, aquí está la original. Tenemos citosina, timina, aquí va muy bien, pero aquí fíjense, hubo una inserción de un fragmento, TGG, y aquí sería A y G. Entonces, acá hubo una inserción, ¿no? Entonces, ya mutó la secuencia. Acuérdense, finalmente, el que una secuencia mute puede modificar la expresión de la proteína, y esto tiene consecuencias, puede ser en el fenotipo, o sea, piensen en todo el proceso. Y luego ese fenotipo, si resulta que es seleccionado y esas características se heredan, se fijan y entonces puede darse la innovación y el surgimiento de una nueva especie. Y entonces es justamente lo que estamos viendo ya acá en estas modificaciones. Esta especie por eso es distinta de esta. Dice Soledad, ¿qué zonas del material genético se toman en cuenta para hacer las comparaciones? Esa también es una buena pregunta. Hay diferentes tipos de fragmentos, Soledad, y depende de la pregunta. Depende de qué estás tratando de investigar, si requieres de zonas más conservadas o más variables. Puede ser el citocromo B, el citocromo C, puede ser mitocondrial. Depende de la pregunta de investigación. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, Soledad, pero depende mucho de qué es lo que estás investigando y cuál es la pregunta que estás intentando responder. Obviamente, cuando nosotros estamos buscando relaciones entre los taxa, estamos buscando secuencias que no sean tan variables. Si te fijas, estas secuencias sí están variando, pero no mucho. ¿Por qué? Porque estoy tratando de buscar esos patrones o esos pares de bases que por un lado me las mantienen relacionadas y tratar de identificar esas mutaciones que me hacen diferenciar una especie de otra. Pero si la variabilidad es muy grande, o sea, si son zonas súper variables del material genético, nunca voy a poder obtener un patrón de relación. No va a haber cómo relacionarlas, ¿sí? Es como si yo me lo llevara a morfología y tuviera puras autapomorfías. No puedo relacionarlas. Se tiene que ser con fragmentos de ADN que sean, digamos, hasta cierto punto un poco conservativos. Solo se consideran las mutaciones puntuales. Sí, son las que se detectan cuando estamos hablando en el caso de ácidos nucleicos, pero obviamente está todo lo de los elementos transponibles y bueno, esos son más complejos los análisis, ¿de acuerdo, Sol? Ahora, nuestro último tipo de mutación serían las deleciones, ¿no? Y entonces, pues tenemos nuestro original que tenía 2 guaninas y resulta que en la que ha mutado, pues desaparece, ¿no? Entonces, estos 3 tipos de mutaciones son justamente los que vamos a poder, o las que nos sirven para poder entender cómo se llevan a cabo una alineación. Ahora sí,
definamos qué es una alineación, qué es un alineamiento. Es identificar la correspondencia entre dos secuencias, o entre dos residuos, depende de lo que yo esté analizando. Por eso entrando a esta sesión les dije, pueden ser que tú estés analizando fragmentos, puede ser que en realidad estás analizando codones, puede ser, depende, ¿no? Lo que tú estés, proteínas, etc. Un alineamiento, entonces, lo que intenta es comparar, es una comparación lineal de la secuencia. Y lo que yo estoy tratando de hacer cuando hago un alineamiento es minimizar las diferencias o los cambios. Por eso es que le decía a Soledad, estamos tratando de encontrar los sitios homólogos, porque acuérdense que las homologías son las que me permiten relacionar a los organismos. Si hay una secuencia homóloga, es porque proviene del ancestro común. Y todas esas sustituciones de lesiones e inserciones son las que me hacen distintas a las especies que estoy estudiando. No sé si ya les está quedando claro. Entonces, lo que yo hago cuando alineo, es establecer los diferentes cambios que suceden, sustituciones, inserciones, deleciones, pero también al alinear estoy tratando de minimizar el número de cambios. ¿Por qué? Porque estoy tratando de identificar sitios homólogos. Solo para tenerlo como presente, otras definiciones que nos dan otros autores, que de hecho vienen en un ejercicio que les voy a dejar de un manual de prácticas. Pues en general, alineamiento es el proceso en el cual se van a comparar secuencias diferentes para poder encontrar patrones de caracteres comunes, es decir, sitios homólogos, y el establecimiento de correspondencia residuo-residuo entre secuencias relacionadas. ¿Cómo sé que son relacionadas? Bueno, pues porque no estoy analizando secuencias de equinodermos y estoy tratando de comparar las consecuencias de aves. No, o sea, estoy tratando de buscar las relaciones filogenéticas, por ejemplo, de los coleópteros que ustedes obtuvieron caracteres morfológicos. Ya sé que todos pertenecen al mismo género, están relacionados, pero son distintas especies. ¿De acuerdo? Y entonces, también tenemos este alineamiento más específico de secuencias, en donde yo comparo secuencias de aminoácidos nucleótidos para identificar esos patrones comunes. Entonces, en sistemática molecular, el primer paso es obtener las secuencias. Van a leer un artículo para recordar los métodos que me decía Luis. No, eso no me acuerdo, no recuerdo el tema de cómo los métodos para secuenciar. Bueno, van a leer un artículo para que se acuerden de cuáles son los métodos de secuenciación. No tiene caso que lo demos en clase porque solo lo tienen que recordar, saber cómo se hace. Una vez que obtienes esas secuencias, ahora sí, en sistemática molecular, la técnica que sigue es alinear, es alinearlas. ¿Para qué las alineo? Para poder encontrar sitios homólogos y poder encontrar también esas mutaciones, sean inserciones, deleciones o inserciones. Una manera muy fácil de poder alinear secuencias, el método más sencillo es por identidades, así se llama este método. Y entonces lo único que se hace es desplazar, como tratar de embonar una secuencia con otra y determinar en ese desplazamiento el mayor número de identidades. Vean, esta es mi secuencia 1 y esta es mi secuencia 2. Aquí, 0, 0 identidad, no hay nada homólogo, 0. Después, yo la corro tantito, corro mi secuencia. Y entonces ya tengo una aquí. ¿Ya la vieron?
timina con timina. Ahí tengo una similitud. Por lo tanto, tengo una identidad, que ahí se lee como R. Ajá. Continúo y la corro de nuevo. Ajá. Y entonces, aquí otra vez me quedo sin nada. Nada es homólogo, ¿ya vieron? Acuérdense que alinear es tratar de encontrar los sitios homólogos. ¿Ya? Minimizar el número de cambios, es decir, minimizar el número de mutaciones, inserciones, deleciones o sustituciones. Bueno, aquí ya lo corro y entonces fíjense, ya mi R es igual a 2. ¿Por qué? Aquí está la citosina, ¿ya vieron? Y está la guanina. Entonces tengo 2 sitios homólogos, 2. Aquí ya la corrí más y ahí nos dice que este sería el mejor alineamiento. ¿Por qué? Porque tiene 4. A ver, vamos a ver. Aquí está, ajá, timina, citosina, guanina, guanina, adenina, adenina. Ajá. Noel, dime, Noel. ¿Sí me escucha? Ujú, Tengo una pregunta. dime. Respecto a esto, ¿hay una determinada cantidad de espacios que podamos correr? Como que algo específico de que solo se pueden recorrer 3 o es a criterio propio. No, pues vas corriendo uno por uno. Vas tratando de embonar uno por uno. Ajá, las vas corriendo. Puede ser que no te embone nada y que todo sea 0. Entonces este método no te sirve. Ajá. Digamos que es como el más sencillo. Ahorita se los desglosé así, se los hago así. Pero la idea es ir embonando una con una, corriendo uno por uno. Ajá. Ese es el ideal. Hasta que de pronto encuentras como esa que está en rojo y dices, aquí tengo 4, ¿no? Pero por ejemplo la de abajo, pues otra vez tengo 0. ¿Con cuál me quedo? Pues con la que tiene 4. ¿Sí, Noel? Sí, gracias. Sí, pero porque ese es el más sencillito. Digamos que ese es de los primeros que se empezaron a utilizar y bueno, ya casi no se utiliza, aunque bueno, es bueno que ustedes lo sepan. Bueno, entonces yo me quedaría con esta en donde yo tengo 4 sitios homólogos, ¿no? Ahorita nada más estamos viendo el alineamiento. ¿Por qué? Porque ya después, una vez que se han alineado, entonces ya se meten en los paquetes de computación para que corran y entonces obtenga yo como el cladograma que les mostré al inicio de la sesión, ¿de acuerdo? O sea, ahorita estamos viendo nada más el método para poder inferir los sitios homólogos de nuestras secuencias. Obviamente esta de ir embonando pues tiene sus limitaciones. Obviamente nada más se toma en cuenta si los pares de bases, digamos como lo dice el método, las identidades, pero en realidad no puedes detectar si hay sustituciones, si hay inserciones, si hay deleciones, ¿no? Y entonces, pues por eso es que les digo que es el método como más sencillo, pero casi no se utiliza, o ya no se utiliza. El que más se utiliza es alinear secuencias utilizando gaps, que en español significa huecos. Los gaps son espacios que vamos a estar generando durante el proceso de alineamiento. Estos espacios se van a estar interpretando como deleciones o como inserciones. Los gaps significan deleción o significan inserción cuando estamos tratando de alinear 2 secuencias. ¿Ah? Vean, tenemos esta primera secuencia que no está alineada. Imagínense que el PCR así se las arrojó, ¿no? Y entonces cuando ustedes las obtienen, se dan cuenta que en este fragmento de estas 2 especies solamente tienen 3 sitios homólogos, que es este, donde tienen timina, 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 timina y citosina, citosina. El resto, pues es bien diferente. Entonces, como nosotros de sistemática molecular tratamos de minimizar las diferencias y más bien tratar de encontrar los sitios homólogos, nosotros podemos utilizar gaps, que son espacios, y se representan por guiones. Siempre que vean un guión en una alineación,
significa que hubo una deleción o hubo una inserción. No puedo saber cuál porque solamente estoy trabajando con 2 secuencias. Vean, aquí ya están alineadas. Aquí lo que hizo o lo que hice es introducir un gap, ¿ya vieron? Un guión. Esto significa que en esta primera secuencia, este espacio puede interpretarse como una deleción, pero acá en esta secuencia puede interpretarse como una inserción, ¿sí o no? Por eso es que les digo que cuando tenemos 2 secuencias, los gaps, los guiones, pueden ser deleciones e inserciones. No sabemos cuál porque solamente tenemos 2. Cuando yo introduzco un gap aquí, entonces fíjense, ya tengo muchos sitios homólogos. CC, GG, AA, TT, GG, CC, TT, AA, GG, CC, GG, TT. Aquí, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama esta mutación? ¿Es una sustitución? Una sustitución, muy bien, Eric. Ahí hubo una sustitución. Luego sigo, TT, CC, GG, TT, AA. Aquí yo pongo un gap. Ajá, ¿ya vieron por qué lo puse? Porque no está en esta secuencia. Pero para poder alinear y que me queden estos 2, por eso introduzco el gap. Y entonces acá, en esta secuencia, puede ser o representa una deleción. Y aquí puede representar una inserción, no lo sé, pero lo cierto es que aquí tengo un gap. Ajá. T, T, CC, aquí introduzco otro gap para poder hacer homólogo el último fragmento. AA, TT, CC, GG, TT, AA, y aquí un gap, ¿no? Porque aquí o se perdió o se insertó. ¿Sí lo logran visualizar? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, vean, tengo 2 secuencias. Dice sustitución, dice Sol. Sí, muy bien. Tengo 2 secuencias y entonces cuando yo hago la alineación, acuérdense, lo que intento es minimizar el número de cambios. Y entonces puedo insertar gaps. Ajá. Los gaps se interpretan como mutaciones, ya sean deleciones e inserciones, para poder justamente homologar mi secuencia. Ajá. Estoy tratando de buscar los sitios homólogos. Bueno, entonces, una sustitución, que ya fue la que identificaron, que les dije qué pasó ahí. Ajá, pues una sustitución. Es un cambio de un residuo por otro. Cuando falta una base, decimos que hay un gap, acuérdense. Y un gap puede corresponder a una deleción, a una inserción. Cuando estamos comparando 2 secuencias, es muy difícil saber si es una u otra. Y entonces, fíjense que nosotros, si nosotros nos ponemos a hacer la alineación de 2 secuencias, insertando gaps, dependiendo del número de gaps que yo coloque, yo puedo producir diferentes alineamientos. Ajá, diferentes alineamientos. ¿Y con cuál me quedo? Ah, bueno, vamos a verlo. Vean. Aquí, lo único que hice fue correr mi secuencia. Tengo la secuencia A y la secuencia B. Y yo no meto gaps. Digamos que estoy haciendo el de identidades y yo lo corro. Si yo hago eso, fíjense, tengo 10 coincidencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 coincidencias. Tengo todo este fragmentito que es homólogo en la A y B. Si yo introduzco gap en A, no la corro, sino que pongo mis secuencias y entonces aquí meto un gap para que haga yo similar este fragmento. Entonces tengo 14 coincidencias. ¿Ah? Pero si fíjense, además yo meto un gap en A y además meto un gap, 2 gaps, perdón, en B, tengo 16 coincidencias y entonces vean,
tengo estos fragmentos homólogos y estas inserciones o deleciones. Aquí también inserción o deleción, ¿ya vieron? Y tengo 16 coincidencias. El objetivo de alinear es conseguir posiciones homólogas. Ese es el objetivo. Encontrar estas posiciones homólogas. ¿Por qué quiero encontrar esas posiciones homólogas? Porque esto nos está hablando de que provienen de una secuencia ancestral. Y estas inserciones y estas deleciones me están hablando de que cada especie ha seguido un proceso evolutivo distinto y por lo tanto son diferentes. Digamos, esa es como nuestra primera premisa en sistemática molecular. Después vamos a meter esas secuencias en un programa y ya no vamos a ver si sí es cierto o no. ¿Hasta acá vamos bien? Profa, ¿de cuál dijo que era la primera premisa de sistemática? En molecular. Digo, sí. O sea, nuestra premisa es, tenemos que alinear. ¿Qué quiere decir? Tenemos que encontrar posiciones homólogas en nuestras secuencias de nuestras especies que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque las posiciones homólogas nos están hablando de ancestría común. Y las sustituciones, las deleciones y las inserciones nos están hablando de esos cambios que están sucediendo en los linajes y que por lo tanto pudieran diferenciarlas como especies diferentes. ¿Sí, Ana? Sí, fue Ana quien me preguntó. Sí, profa, gracias. Ok. Ok. Bueno. Entonces, obviamente esto se va complicando dependiendo del número de secuencias que uno tiene. Y cuando queremos comparar secuencias y tratar de incluir inserciones, deleciones, pues cada vez se hace más compleja llevar a cabo esta alineación. Fíjense que a lo largo de la historia de la sistemática molecular, se desarrollaron entonces sistemas de puntuaciones, un poco relacionado con lo que me preguntaba al inicio Eric. Existe un sistema de puntuaciones que me va a permitir decidir cuál es la mejor alineación. Actualmente los programas ya te calculan eso con probabilidad, pero también existen sistemas de puntuaciones. ¿Cómo funcionan los sistemas de puntuaciones? Pues lo que se evalúa es el número de letras que coinciden y con respecto a eso se le da cierto puntaje. También hay sistemas que lo que hacen es medir el porcentaje de identidad, es decir, el número de coincidencias cada 100 posiciones, por ejemplo. Y entonces te dice, este es el porcentaje de coincidencias cada 100 posiciones. El porcentaje de similitud, que más bien tiene que ver con la similitud físico-química cuando nosotros estamos trabajando con diferentes aminoácidos. Y también tenemos un porcentaje o un sistema que nos mide o nos da puntuaciones dependiendo del número de gaps. Si tú tienes un gap, te da una penalización. Y si ese gap se extiende, la penalización aumenta. Entonces, se han diseñado todo este tipo de sistemas de puntuaciones para poder valorar o para poder elegir la mejor alineación. Acuérdense que aquí en la alineación lo que estamos buscando es sitios que coincidan, sitios similares. ¿Por qué? Porque la base es que estamos pensando que esos sitios similares provienen de un ancestro común, ¿de acuerdo? Entonces, aquí solamente para que pues, puedan entender cómo es este sistema de puntuaciones y que después cuando hagamos el alineamiento en algún programa o en algún software, pues sepan que eso ya no los hace el programa, puede estar basado en puntuación, puede estar basado en porcentajes, dependiendo de lo que estemos analizando, pero bueno, aquí les muestro un sistema de puntaje
que tiene que ver con, por ejemplo, dice, si coincide, le vamos a dar un punto, ajá, se multiplica por 1. Si no coincide, ajá, le vamos a dar 0. Si tiene un gap, fíjense que le vamos a dar -1. Entonces, con ese sistema, si nosotros tenemos 6, 7 alineamientos para 2 secuencias, podemos elegir cuál alineamiento. Aquí solamente les muestro uno. Tenemos este, ¿no? Y entonces, fíjense, tenemos 10 coincidencias. A ver si es cierto. Sí, porque aquí están marcadas con líneas, ¿no? 1, 2, 3. Son 10. Estas 10, pues van a darme 10 puntos. ¿Sí? Después tenemos una que no coincide. Ajá, aquí está. ¿Ya vieron? Y entonces eso me da 0. Y después tengo 6 gaps. Aquí tengo 6 gaps. Y entonces eso me da -1. ¿Ah? Entonces 10 menos 6, el puntaje es de 4. Imagínense que tengo secuencias, otras 4 secuencias derivadas de estas, perdón, alineamientos derivadas de estas secuencias. Y entonces evalúo el puntaje basado en las coincidencias, el que no coincida y en el número de gaps. Entonces me voy a quedar con aquel que tenga el mejor puntaje. Ajá. El que me esté dando el mejor puntaje. Con ese es con el que me voy a quedar. ¿De acuerdo? Eso es nada más para que ustedes sepan, y un poco respondiendo a la pregunta de Eric, de cómo podemos elegir entre alineamientos diferentes producidos de 2 secuencias. Ajá. Obviamente eso ya se los va a hacer el programa y les va a arrojar los alineamientos, los mejores alineamientos de acuerdo a el algoritmo que se esté utilizando. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de alineamiento. Ajá, vamos a tener locales y vamos a tener globales. Un local es cuando se compara un fragmento de una secuencia de un gen. Ajá, ahí está. Por ejemplo, este sería un local. Y vamos a tener globales, ajá, alineamientos globales en donde ya se hace con aminoácidos o nucleótidos de 2 o más secuencias y que además ya podemos o nos permite tener sustituciones, un mayor número de gaps entre esas 2 secuencias que estoy comparando, ajá. Y entonces, pues esa sería como una secuencia de tipo global, ajá, en donde ya estamos analizando más secuencias, ajá, y estamos analizando, pues obviamente, fragmentos de aminoácidos y de mucho de proteínas, ¿no? Mucho mayores. Ahora bien, les comentaba que nosotros no podemos conocer si se tratan de inserciones o se tratan de deleciones cuando yo comparo 2 secuencias. Tenemos un alineamiento que se llama como el alineamiento múltiple. Y entonces yo ya puedo comparar no solo 2 secuencias, sino 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50, 60. Imagínense la complicación. Pero entonces, aquí les presento 3. Y aquí sí yo ya podría inferir si se trata de una sustitución o se trata de una inserción. Vean. ¿Por qué? Porque tengo más secuencias a comparar y puedo ver el patrón de similitud o de diferencia. Aquí, fíjense, este fragmento, aquí tenemos una T, tanto en la 1, en la especie 1, como en la especie 2, ajá, tenemos una adenina, y en la especie 3 tenemos una timina. Claramente se trata de una sustitución. En la especie 2 y en la especie 3 tenemos una timina, coinciden, ajá, y aquí tenemos un gap. Por lógica, aquí lo que sucedió fue una deleción en la especie 1, en esta secuencia de este fragmento. Tengo 2 gaps, ¿ya vieron? En la especie 1 y en la especie 2. Y tengo una citosina en la especie 3. Si la 1 y la 2 tienen gap, y de pronto en la especie 3 tengo una citosina, puedo
intuir que se trata de una inserción. Entonces, los gaps, recuerden, significan deleciones y significan inserciones. Cuando yo comparo dos secuencias, es bien complicado poder determinar cuál de ellas se trata. Las que sí puedo identificar son las sustituciones. Ajá. Pero cuando yo tengo alineamientos múltiples, sí puedo inferir, ¿no? Obviamente, si son 564 secuencias, pues esto se complica y entonces por eso tenemos los softwares. Pero bueno, básicamente, esto sería como los conceptos de homología que utilizamos en sistemática molecular. ¿Y qué significa la alineación? Ajá. ¿Por qué hacemos alineación? ¿Cuál es el significado biológico y evolutivo de alinear secuencias? O sea, no nada más es como ver así bien bonitas nuestras bases de datos con colores, todos alineados con nuestras adeninas, nuestras timinas, citosinas y guaninas. O sea, el principio es que estamos tratando de identificar sitios similares. ¿Por qué? Porque son fragmentos, si son similares, son homólogos. Y si son homólogos, provienen de un ancestro común. Y entonces esos fragmentos me van a poder reconstruir las relaciones. Todo lo diferente en las secuencias, las mutaciones, son aquellas que van a poder permitir diferenciar a las especies. ¿Ah? Y entonces por eso es que la alineación como una parte medular en la sistemática molecular. Y para aquellos que piensan que trabajar con datos moleculares es mucho mejor que trabajar con morfológicos, porque en la morfología existe la subjetividad de la codificación, es decir, de establecer los estados de carácter. Bueno, en sistemática molecular tenemos que lidiar con la alineación. Y puede haber muchas alineaciones, miles de alineaciones. ¿Cuál es la correcta? Tenemos que vivir con eso. Ajá. Tenemos que hacer lo mejor posible el análisis, pero eso no nos asegura que estamos en lo correcto. Podemos obtener alineaciones distintas, y entonces también ahí se requiere de cierto también conocimiento de los grupos al obtener los cladogramas. No está todo resuelto. Y bueno, hay mucho más complicaciones en la sistemática molecular de las cuales vamos a platicar. Pero bueno, la idea es que tanto las moléculas como la morfología pues nos cuenten la misma historia. La morfología es la expresión de del material genético. Entonces, teóricamente estaríamos pensando que nos cuenten la misma historia. No sucede así, no sucede así. Y mucho tiene que ver con las técnicas que utilizamos y mucho tiene que ver con los propios procesos, mucho tiene que ver con que en realidad estamos secuenciando la historia del gen y no del linaje, con lo cual hay que tener cuidado. Entonces, sí hay como muchas implicaciones, pero pues tanto la molecular como la morfológica nos van a estar dando evidencia de la historia evolutiva de los grupos. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. No, bueno, entonces, fíjense, ahora viene la complicación. Bueno, yo digo que viene la complicación porque creo que yo los complico. No es cierto. Viene el ejercicio para poder ver si de verdad se le entendieron. Y entonces, fíjense, espérenme, lo estoy abriendo. Estoy abriendo mi archivo. Ahorita se los comparto. Ahí está. Ya se ve mi archivo, ¿verdad? Ustedes me dicen. Ya. Ya, bueno, este es un manual de prácticas de sistemática molecular y bioinformática. Todos ellos son sus autores del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias. Es un manual bastante bonito,
No nos da tiempo ver todo el manual, pero bueno, he seleccionado algunas prácticas que creo que nos van a servir para la parte de molecular. Y entonces justamente vamos a llevar a cabo la práctica número 2, que se relaciona con esta sesión teórica y en donde ustedes van a tener que llevar a cabo y hacer algunas interpretaciones de este paso que es el alineamiento. O sea, aquí les pone que el objetivo justamente es reconocer estos conceptos básicos para poder entender cómo se hace, pero también cómo se interpreta un alineamiento de secuencias de DNA. Eso es bien importante, acuérdense. Ya ustedes están a un paso de irse al eje, entonces recuerden que siempre tienen que buscar asociar todo lo que ustedes lleven a cabo con una interpretación de tipo biológico. Eso es lo importante. Incluso en sus clases de estadística, ¿no? O sea, te puede arrojar miles de índices de diversidad, pero si tú no logras entender lo que significa un índice de diversidad o lo que significa la diversidad verdadera, pues entonces no vas a poder hacer una interpretación de tipo biológico. Lo mismo sucede con la sistemática. Ajá. Bueno, yo no sé a ustedes, pero en esta etapa de la carrera cada vez empieza a conocer más acerca de la biología y de los alcances que se tienen. Entonces, en sistemática también tenemos que hacer interpretación biológica. No es poner ceros y unos, no es tener secuencias por tenerlas, tiene su fundamento biológico y evolutivo. La sistemática, o sea, imagínense si Darwin viviera y viera estas reconstrucciones, yo creo que sería, no sé, quiero imaginarme que estaría muy contento de poder ver cómo hacemos la reconstrucción con base en las hipótesis que él generó en el origen de las especies, ¿no? Entonces, siempre es tratar de llevar a cabo la interpretación. En esta práctica, fíjense que les da toda una introducción o unidad de conocimiento, como deben ser en las prácticas, y les empieza a recordar varios conceptos que tocamos levemente en esta sesión teórica, pero que aquí están mucho más extensos. Les explica lo que son los ácidos nucleicos, les habla acerca de las bases nitrogenadas y de cómo estas se presentan en el ADN y en el RNA, en el ARN. Les define lo que nosotros platicamos, les define lo que es una secuencia, de nucleótidos, una secuencia de aminoácidos. De aquí tomé la definición de alineamiento. Les vuelve a repetir lo que es un alineamiento global, lo que es un alineamiento local. Les repite lo que es un alineamiento múltiple de secuencias, que es lo que vimos ahorita, que nosotros vimos ahí una captura de pantalla de un programa de computación en donde están alineadas 3 secuencias, y entonces podemos detectar los tipos de mutaciones. Te habla de lo que es un codón, de lo que es un gap, o hueco. La homología, ¿no? Es interesante que lean lo que significa la homología también. Y entonces les habla de lo que es una secuencia consenso, una secuencia raíz, y las sustituciones, ¿no? Y después viene su unidad de acción, es decir, ya, bueno, después de leer eso, yo les pido de la manera más atenta, que lean la unidad de acción. No está tan larga, no son muchos conceptos. Y yo les pido que lo lean con cuidado. Vaya, tienen tiempo, lean esa unidad, no lo den por hecho, no quieran empezar a hacer, no quieran entrar a la unidad de acción si no tienen la unidad de conocimiento. Ya di una breve introducción, ahí viene más extenso, entonces léanlo. No se queden solo con lo que les platiqué, léanlo. Ya que lo hayan leído, entonces ahora sí pueden entrarle a la unidad de acción. Y entonces fíjense, aquí les va a poner una serie de ejercicios, les dice que les presenta una breve introducción del grupo taxonómico de Eucidaris, que es un equinodermo, y entonces justamente
relacionado a esta especie de Equinodermata, pues están los ejercicios y les da una breve introducción que también la tienen que leer. Léanla, porque si no la leen, no van a poder interpretar. Ajá, revisen, es muy cortitita. Solo tienen que leer esta parte de acá. Ajá. Y una vez que lo hayan leído, completen sus ejercicios. El primer ejercicio, incluso ahí les dice, es un ejemplo ficticio. Ajá. Dice que para 4 especies del género Eucidaris. Ajá. Y entonces les presentan unos fragmentos aquí. El primer ejercicio está bien fácil, porque lo único que ustedes tienen que hacer es sustituir las bases en las secuencias. Acuérdense, tenemos secuencias ancestrales, y ahí les dice, ¿no? Dice, los números de las bases nitrogenadas indican la cantidad de veces que se pueden escribir cada una de las bases y que la secuencia 5 es la ancestral. Esta es la ancestral. De aquí sucedieron los cambios. Y yo solo puedo completar estas utilizando 4 adeninas, 3 guaninas y 1 timina. El segundo, les va a mostrar estas alineaciones, ¿ya vieron? De 2 secuencias, la alineación 1, la 2 y la 3. Y les está pidiendo que llenen un cuadrito. Ojo, lean qué es un gap, qué es una deleción, qué es una inserción y qué es una sustitución y cuáles serían las coincidencias para que puedan completar su cuadro. Ajá. Les vienen unas preguntas, ¿qué es la secuencia raíz? Bueno, arriba viene explicado y les dice, justifica tu respuesta, sí, porque no quiero que copien y peguen, sino que parafraseen y que expliquen qué es una secuencia raíz. Luego les pregunta, del ejercicio 3, si es un alineamiento local, si es global y por qué. Luego les dice, ¿cuál de las especies presenta el menor y el mayor número de gaps? Señala una mutación por deleción, por inserción y una por sustitución. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Este es un alineamiento múltiple. Entonces, y ya. Bueno, viene un último ejercicio que les pide que identifiquen en cada uno de los casos a qué tipo de alineamiento corresponde, si es global o es local y por qué. También está fácil, creo que esto se los puse en la presentación, pero aquí también viene la definición. Y después viene un cuestionario complementario para ver si sí le entendieron. Así como entender los tipos de homología en morfología, esto es bien importante en sistemática molecular, es como la base. Entonces yo les pido que lean la unidad de conocimiento y que despacio también lean qué es lo que les pide en cada ejercicio. Tienen que leer, tienen que entender. Ya a este nivel, ya tienen que leer, porque lo que me ha sucedido en los equipos es que me dicen, es que no sabemos qué hacer, pero es que me doy cuenta que no lo leen. No leen qué es lo que les están preguntando, lo dan por hecho y dicen, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo que teníamos que hacer? Esto. Y sobre eso se van y ya no pelan el escrito. Entonces, léanlo y entonces este va a ser el ejercicio que tienen que hacer por equipo, ¿de acuerdo? Yo les sugiero que se unan ahorita a los canales y que empiecen a trabajarlo, de tal forma que lo puedan subir el día viernes en su libreta. Aquí en su libreta ya está cargada en la pestaña, ahí está cargada, ya está la sección o la unidad 5, y ahí en la unidad 5 ya está la pestaña de alineamiento de secuencias y ahí está ya esta práctica. Entonces les pido que la lean y que suban su archivo con sus respuestas ahí en esa misma página del blog de notas, ¿de acuerdo? Para que el día lunes, el lunes no hay clases, ¿verdad? ¿O sea, clases? Acuérdenme. ¿Hoy qué día es? No hay clases el lunes. Profa. No hay clases. Así no es cierto. No hay clases el 20. Entonces, para que el día miércoles podamos revisarlo. Fíjense, tienen un chorro de tiempo para repasarlo, leerlo y que el miércoles lo podamos revisar entre todos, ¿de acuerdo?
igual abro alguno en algún equipo y lo vamos comentando y vamos viendo cómo fueron respondiendo, si respondieron igual, si tienen dudas, etc. Ahí saben que yo les pido, por ejemplo, en el caso del cuestionario, pues cada equipo vaya en nuestra sesión del miércoles, pues pueda ir respondiendo las preguntas, no solo uno mismo, sino que podamos irlo leyendo y todos o diferentes integrantes pueden ir aportando a la respuesta. ¿De acuerdo? Sí, es importante. ¿Les parece? Sí, profe.